Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 4 de Juan y vamos a estar hablando sobre la adoración y cómo la adoración es mucho más que solo cantar, es más que simples alabanzas. Vos para poder tener una buena adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y esas son las dos cosas que vamos a estar viendo el día de hoy, en espíritu y en verdad. Y para eso, para poder nosotros alabarle en espíritu y en verdad, suelen existir barreras que nos impiden realmente poder conectarnos con Él. Y una de ellas son las distracciones. Así que les animo que el día de hoy puedan dejar un rato de lado su celular, puedan dejar de lado, no sé, todos los que les esté preocupando del trabajo, la semana, y que puedan enfocarse completamente en la clase de hoy, el mensaje que hoy tiene Dios para cada uno de nosotros. Así que acompáñenme a orar para dar inicio. Señor Dios Todopoderoso, Señor grande, Señor bueno, gracias Señor por este hermoso día, por este privilegio Señor que me das para poder dar el mensaje el día de hoy. Te quiero orar Señor para que realmente toques nuestros corazones el día de hoy, que realmente podamos hacer un cambio en nuestras vidas y que podamos buscarte más a vos, buscar unirnos a tu verdad, mi Señor. Abre nuestros corazones, mi Dios, y ayúdanos a conectarnos contigo y a ser mejores cristianos cada día, Señor. Te dejo el resto del servicio en tus manos, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo el capítulo 4 de Juan, leyendo desde el versículo 1 hasta el 7. ¿Qué dice? Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Vamos a leer hasta ahí y como podemos ver esta parte, podemos ver cómo se empieza a cumplir lo que nosotros vimos las últimas clases, que decía Juan que él estaba para preparar el camino y que Jesús tenía que hacerse más grande que él. Podemos ver cómo los fariseos notan que Jesús estaba bautizando más que Juan, aunque precisamente no era él, eran también sus discípulos, pero ellos empiezan a ver eso. Luego podemos ver cómo él tiene que volver a Galilea y dice que tiene que pasar por la nación de Samaria. Cuando pasa por ahí, acá hay un problema, que existe una barrera. Así como nosotros podemos tener barreras en nuestra oración, allí también había una barrera. Hay una barrera entre los samaritanos y los judíos, ya que estos no se llevaban bien. Pero vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 7 hasta el 18. Dice, los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritano? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverían a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto
has dicho. Acá podemos ver cómo Jesús, a pesar de las barreras que existían, Él rompe todo este tipo de barreras que podían llegar a existir. Siendo los samaritanos que no se llevan bien con los judíos, aparte que los judíos no podían estar hablando a solas con una mujer, Jesús rompe todo esto y empieza a hablar con esta mujer y le dice, dame de beber. Y la mujer no entiende lo que le dice y le dice que ¿cómo me vas a hablar a mí siendo que yo soy samaritana? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua. Y dice que le empezaría a brotar ríos de agua viva y que nunca más iba a volver a tener sed. La mujer acá no entiende lo que Jesús está diciendo. Nota la conversación de una forma superficial. Ella piensa en agua física cuando Jesús en realidad le está hablando de un agua espiritual. Y muchas veces yo personalmente me pasa esto que, por ejemplo, los sábados o días feriados, yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar tranquilo, sin hacer nada. Y normalmente mi mamá quiere aprovechar estos días para, no sé, limpiar la casa o hacer cualquier cosa, lavar los cubiertos. Y entonces yo estoy ahí acostado en el sofá haciendo nada, estando ahí tranquilo, y ella ahí con 500 cosas que hacer, yendo afuera, entrando, yendo de un lado a otro. Y entonces ella empieza a decir como indirectas, vamos a decir, empieza a decir, hay tantas cosas tengo para hacer, nadie me ayuda. Bueno, tampoco así, pero empieza a decir indirectas, y yo muchas veces o no hago caso a lo que ella me dice, o simplemente yo entiendo que ella quiere ayuda y me hago embotado y sigo viendo la tele. Y muchas veces al final ella me termina diciendo, Tiago, vení para ayudarme, y me tengo que levantar, tengo que ir a ayudarla a limpiar. Y muchas veces Dios también es así con nosotros. Dios constantemente nos está, de cierta forma, diciendo indirectas de cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. O de repente, no indirectas, sino indirectas, bien directas, como se dice. Escrituras que te llegan al corazón y que te dicen que vos tenés que cambiar algo en tu vida, y vos lo único que haces o lo que solemos hacer es mirar hacia otro lado y no hacer caso a lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestras vidas. Tenemos que empezar a dejar de ser como esta mujer que ve las conversaciones, ve lo que Dios quiere que nosotros hagamos de una forma superficial, y empezar a ver de una forma profunda, empezar a cambiar nuestras vidas. Vamos a seguir viendo lo que... No, mentira. Después de tener esta conversación con la mujer, después de haber hablado acerca del agua, Jesús empieza a hablarle a ella acerca de su pasado. Le dice que tuvo 5 maridos y que tiene ahora no es su marido. Y nosotros podemos ver también esto de una forma superficial. Pero en realidad acá Jesús está haciendo referencia a otra escritura que está en Segunda de Reyes 17:24, que dice: para reemplazar a los israelitas, los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cutá, Abá, Hamat y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Acá básicamente el rey de Asiria, muchísimo tiempo antes, cuando invadió Samaria, llevó consigo a 5 naciones para que empezaran a vivir allí. Y así como Jesús le dijo a esta mujer que 5 maridos tuvo, 5 naciones también eran las que estaban casadas con Samaria en aquel entonces. Luego, cuando el rey de Asiria vio que los samaritanos alababan a Dios, empezó a enviar falsos sacerdotes para que ellos empiecen a orar a falsos ídolos. Empezaron a colocar ahí los ídolos tipo, no sé, vacas, chanchos de oro, cualquier cosa que se cruzaba por ahí, ya le hacían ya un ídolo para que se desvíen de Dios y empiecen a orar a otros dioses. Y es por esto que existía una barrera entre los samaritanos y los judíos, porque ellos le veían a ellos como una mezcla.
Les veían como que adoraban a otros dioses, adoraban a ídolos. Luego, 700 años después, los romanos invaden Samaria. Entonces ahí se cumple y ellos empiezan a gobernar ahí Samaria y se cumple lo que Jesús le dice a esta mujer, que 5 maridos fueron los que tuvo y uno que tiene ahora no es su marido. Y 5 fueron las naciones que están ahí viviendo en Samaria y la sexta, que sería que no está casada con Samaria, serían los romanos. Entonces es mucho más profundo que lo que nosotros creemos. Todo lo que pasó con esta mujer tenía en sí un propósito, estaba todo armado, nada fue porque sí, no es que dijo porque sí 5 maridos y uno que no es su marido. Todo tuvo una razón, tuvo en sí un propósito. Y muchas veces también nosotros podemos pensar que lo que pasa en nuestras vidas puede pasar porque sí. Y tienen que entender que absolutamente todo, incluso los detalles que nosotros no prestamos atención, Dios está al control y Él tiene un propósito para cada una de las cosas. Si es que se te cae un pelo, si es que se te cae tu termo. Una vez era que Fran vino a casa, yo le saludé, le eché el termo a Fran y yo quiero que entienda que eso tuvo un propósito para su vida, aunque él, aunque él no puede ver, ¿verdad? Eso tuvo un propósito y así como eso y también cosas más fuertes como me voy a ir, como un cáncer, como perder a un ser querido, situaciones complicadas financieramente. Todas estas cosas tienen un propósito para nuestra vida. Así como compartía mi papá, él tiene un plan perfecto para todo lo que nosotros estamos pasando. Así como todo lo que pasó, esta mujer tenía un propósito, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando Jesús estaba hablando de esta mujer, de su pasado, estaba hablando de algo mucho más profundo. Y vamos a seguir leyendo lo que pasa del versículo 19 al 26, que dice: al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Es interesante ver cómo en aquel entonces creían los samaritanos que el lugar correcto de adoración eran los montes, y los judíos creían que el lugar correcto de adoración era Jerusalén. Pero Jesús dice en el versículo 21 al 23 que llegará la hora en que los verdaderos adoradores le adorarán a Él en espíritu y en verdad, en donde sea que estén. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. No es que porque venir a la iglesia un domingo nosotros le estamos adorando a Él. Nosotros, los verdaderos adoradores, le adoran en espíritu y en verdad, en donde sea que ellos estén, a donde sea que ellos vayan. Es una relación, así como veíamos en otras predicas, no es de religión. Donde sea que nosotros vayamos, a adorarlo en espíritu y en verdad, cada día, no solo los domingos, y a donde sea que vos vayas. ¿Cómo es tu adoración? ¿Le estás adorando en espíritu y en verdad cada día, a donde sea que vos vayas? ¿O estás esperando a ir los domingos para adorarle? ¿O estás justificando tu adoración en que vas los domingos a cantar, a escuchar la prédica? ¿Cómo está siendo tu adoración? Y
Vimos que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa ser un adorador en espíritu? Nosotros ya vimos, así también como iba diciendo Jimena, que el espíritu es como el viento. No sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y así tiene que ser la adoración en nosotros. La adoración en nosotros tiene que alimentarnos, tiene que nutrirnos, hidratarnos, tiene que generar un cambio en nuestra vida. Esa es la verdadera oración. Si es que no estamos viendo un cambio en nuestra vida cuando nosotros la adoramos, entonces tu adoración no está siendo verdadera. Es algo que te nutre, que te hidrata. Yo personalmente cuando, no sé, seguramente a más de uno le pasa acá, cuando yo tengo mis tiempos, yo puedo ir cargado de cosas, puedo ir preocupado, puedo ir con mis situaciones, mis problemas, ¿verdad? Pero siempre que yo termino mi tiempo es como que salgo renovado, es como que salgo hidratado espiritualmente y como que me recarga la energía. Y así también tiene que ser nuestra oración, tiene que ser algo que te hidrata, algo que te renueva, algo que te cambia realmente. Y buscar realmente que sea algo que te hidrate. Pero muchas veces nosotros, en lugar de buscarle a Él para hidratarnos, en lugar de buscar a la fuente de agua viva para poder renovarnos, para poder reconstruirnos espiritualmente, nos vamos a otras cosas. Vamos a ver Jeremías 2:13, que dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han clavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y qué son las cisternas? Las cisternas son como recipientes donde se guarda el agua, y que si está bien hecha esta, vos podés tomar agua pura, pero si es que está rota, te va a dar agua también, pero va a tener agua con polvo, no te va a servir para hidratarte, te va a terminar deshidratando más que en lugar de estar hidratando. Y muchos de nosotros, en lugar de ir a Él, la fuente de agua viva, en lugar de ir y hidratarnos con Él, buscamos nuestras propias cisternas rotas, buscamos nuestras propias formas de saciar nuestra sed. Y que lo único que hace es terminar más deshidratados de lo que ya estábamos antes. Tenemos que buscar la única fuente de agua viva, que es Jesús. Sé que vos estás buscando cisternas rotas, no estás viendo un cambio en tu vida, no le estás adorando en espíritu realmente. ¿Y qué puede ser cisternas rotas? Hay muchísimas cisternas rotas que vos te puedes estar alimentando actualmente. Puede ser la pornografía, puede ser la mentira, el egoísmo, adulterio, discotecas, alcohol. Todas estas cosas son cisternas rotas que lo único que hacen es dejarte con más sed que lo que ya estabas, en lugar de buscar la única fuente de agua viva, la única fuente que a vos te va a dar agua verdadera, que te va a hidratar realmente. Si es que vos no estás haciendo un cambio en tu vida, si es que vos no estás dejando tus cisternas rotas por la fuente de agua viva, no le estás adorando en espíritu. Tu adoración te está cambiando, estás buscando de la fuente de agua viva. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu oración? Tenemos que meditar en esto realmente. ¿Estás cambiando? Una oración verdadera produce un cambio en nosotros. Y quiero invitar a que podamos pensar, que nos examinemos, que pensemos en nuestras vidas, que podamos ver qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, qué es lo que Dios te está pidiendo que cambies, que dejes y que vayas por la única fuente de agua viva, la única fuente que te va a hidratar realmente. Esto es adorar en espíritu, algo que produce cambio. Ahora quiero que veamos acerca de la verdad. ¿Qué pensás cuando escuchás verdad? Muchas veces nosotros podemos pensar que es alguien que tiene la razón, o de repente alguien que tiene la forma de pensar correcta, pero la verdad, adorarle en verdad se trata de nosotros buscar amoldarnos a su verdad. Jesús, nosotros sabemos que Él era carpintero, pero sé que nosotros traemos a lo que es hoy ser un carpintero. Es básicamente como alguien que se dedica a obras, alguien que hace construcciones.
Y él, para hacer una construcción, necesita las medidas correctas. Necesita saber cuánto va a medir la pared, la puerta, el techo, acá va a colocar una ventana. Él necesita estas medidas. Y mientras él va construyendo, mientras se van levantando las paredes, él tiene que medir con una herramienta que es el prumo o la plomada. Si es que, no sé si hay una imagen de la plomada, bueno. Con esta herramienta lo que él va haciendo básicamente es poder ver si es que la pared está subiendo recta, si es que está yendo acorde a las medidas que se tenía en mente anteriormente. Si es que, entonces él tiene que estar ahí controlando constantemente con la plomada si es que va subiendo recta la pared. Y de esto se trata la verdad. Se trata de ir constantemente verificando nuestras vidas, si es que nosotros estamos yendo por nuestro propio lado, si es que estamos buscando, actuando por nuestra propia verdad, en lugar de estar alineados con la verdad de Dios, en lugar de estar alineados con lo que dice la palabra, con la única verdad. Tenemos que buscar esto realmente, ser verdaderos adoradores, adoradores que se alinean a Él y que no buscan que Dios se alinee a sus propios planes, a su propia verdad. Tenemos que buscar cambiar nuestra verdad por la verdad que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando vos adoras, lo que vos crees está alineado con lo que Dios cree, o estás buscando que Él se alinee a vos. Tenemos que meditar en esto realmente. Y muchas veces yo personalmente muchas veces no noto si es que yo estoy actuando por mi propia verdad. Muchas veces personalmente hay cosas en mi vida que yo genuinamente creo que no están mal, que yo puedo hacer. Pero es por eso que es importante de tener amistades que te están viendo constantemente lo que vos haces durante tu día, y así ellos te pueden decir: mira, esta es tu verdad, pero la verdad de Dios dice esto sobre esto. Y es ahí donde entran Fran y Neto. Muchas veces hay cosas en mi vida que yo sinceramente no noto que están mal, pero ellos van y conversan conmigo con paciencia. Yo muchas veces quiero ser terco, colocar otra vez mi forma de pensar sobre lo que mismo la Biblia dice, pero ellos me hablan con paciencia y me dicen: mira, esto es lo que dice la Biblia, esto te está alejando de Dios, esto no te está ayudando, esto no va con la verdad que Dios quiere para tu vida. Y es ahí donde tengo que ser humilde y reconocer y empezar a hacer cambios en mi vida y entender que la verdad de Dios es más importante que mi propia verdad. ¿A quién tenés vos que pueda verte y decirte: mira, esto no va con la verdad de Dios? Alguien que te conozca, que vea cada área de tu vida, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, si que estamos mal. Pero necesitamos de tener a gente que vean el 100% de nuestras vidas y que nos puedan decir: mira, esto tenés que cambiar. Cuando vos le adorás, hay un cambio en tu vida. ¿Estás buscando alinearte a su verdad o seguís igual? Y es muy feo realmente no sé, ir al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo, y que no se note una diferencia, que no se note un cambio en vos, que vean cómo a vos te gustan las mismas cosas, cómo vos te reís de las mismas bromas, cómo vos no... Es algo que no refleja lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que buscar realmente hacer un cambio y amoldearnos a su verdad, en lugar de ir y nosotros amoldearnos al mundo. Tenemos que buscar ser distintos, ser una luz, ser sal realmente. Un verdadero adorador es el que cambia. Vamos a ver versículo 28 al 30, que dice:
La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Acá se puede ver cómo la mujer tuvo un cambio en su vida, cómo después de haber hablado con Jesús, ella cambió realmente y se fue al pueblo y decir: ya vino Jesús, empezó a contar la buena noticia, contó todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Hubo un cambio en su vida. Cuando vos la adorás, está habiendo un cambio así en tu vida. Estás yendo, no te podés contener la alegría de contar la buena noticia del Evangelio, que Dios vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Estás viendo así un cambio en tu vida. O vos venís a la iglesia los domingos, venís, cantás, escuchás la prédica y después al día siguiente te vas a tu trabajo y nadie nota una diferencia. Tenemos que buscar cambiar realmente, así como esta mujer cambió. ¿Qué ves en tu vida que necesita un cambio? La película que vimos en la vigilia hablaba de un muchacho que fue tocado por Jesús y empezó a hacer cambios en su vida. Y uno de los cambios que a mí personalmente más me tocó fue cuando vendió su Play. Porque a mí me gusta mucho jugar la Play, le dedico mucho tiempo. Ahora ya no juego más tanto, pero es algo que me tocó personalmente, porque vio que eso estaba siendo una prioridad en su vida y decidió vender su Play. Y muchas veces eso es algo que, el hacer cambios en nuestra vida, es algo que nos da gusto hacer, algo que no es fácil, y con cosas inofensivas que nosotros podemos ver como, no sé, de repente puedo ver inofensivo jugar la Play. Cada uno tiene sus cosas, ¿verdad?, que puede ver inofensivo, pero tenemos que buscar realmente y ver si es que eso va con la verdad de Dios, si es que está ocupando el lugar que Dios debería ocupar en tu vida. Empezar a hacer cambios, aunque no dé gusto, aunque no sea fácil. Si es que Dios es primero en tu vida, vos vas a tomar la decisión audaz de vender tu Play. Así como vendía su Play, vos vas a tomar la decisión audaz de empezar a hacer cambios en tu vida, de cortar con cosas que vos no querés dejar. Tenemos que buscar, en lugar de ir por nuestra propia verdad, de ser de una cierta forma tibios en querer hacer estas cosas y también hacer las cosas de Dios, y buscar irnos completamente por lo que Dios dice que nosotros hagamos, por lo que la Escritura dice que nosotros hagamos. No es, por ejemplo, el tema de las músicas, por ejemplo. No es que la música dice 2 groserías es mala, pero dice 3 y ya es pecado. ¿Qué dice la Escritura sobre esa situación? Tenemos que buscar dejar de lado nuestra verdad y irnos por la verdad de Dios. Y el tema de la música, yo digo ahora, pero es algo que a mí también muchas veces me cuesta. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura y amoldearnos a lo que dice, y no querer que Dios se amoldee a nosotros. Tu adoración te está restaurando. ¿Tu adoración es verdadera o es falsa? En Lucas 9, Juan y Santiago dicen que manden a tirar fuego a una ciudad que Jesús había sido mal recibido, y después Jesús habla con ellos, toca sus vidas, y ellos hacen un cambio en su vida hasta el punto de ser conocidos como los discípulos del amor. Y es así como actúa la adoración en cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar radicalmente. Ellos se alinearon a la verdad de Dios, en lugar de decir: bueno, no vamos a mandar fuego, pero por lo menos mandarle una plaguita, por lo menos. No le dijeron eso. Por completo, ellos cambiaron sus vidas y se alinearon a la verdad de Dios. Y en Hechos 8, 18 al 24, podemos ver otro ejemplo. Dice: Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le contestó: que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó: oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada. Es de esto que me han dicho. Después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Acá podemos ver cómo había un brujo y él tenía una forma de pensar que no iba acorde a la verdad de Dios. Y después de hablar con él se da cuenta de esto y decide alinearse a la verdad de Dios. Y dice: rueguen por mí para que yo pueda cambiar. ¿Estás actuando así? ¿Tenés esa forma de pensar? ¿Estás pensando: rueguen por mí para que yo pueda alinearme a la verdad de Dios? Para que yo pueda cortar con lo que Dios me está diciendo que yo corte, con lo que me está alejando de Él. Joaquín, mi hermano, él tuvo muchísimas luchas durante todo este tiempo que él estuvo estudiando la Biblia. Tuvo luchas con su carácter, con impulsos, con hábitos. Si es que yo le voy a hablar de sus luchas, 20 horas por ahí voy a estar hablando acá. Es broma, pero él tuvo muchas luchas así en su vida, actitud, hábitos, amistades inclusive del mundo que le estaban alejando de Dios. Y él se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de que lo que él estaba viviendo no iba acorde a la verdad de Dios. No iba acorde. Y él tuvo cambios. Hubo cambios en impulsos, en actitud, en hábitos. Cortó con amistades que le estaban alejando de Dios. Muchísimas cosas que él tenía en su vida, él decidió cambiar por amoldearse a la verdad de Dios. Y para eso se necesita muchísima humildad para reconocer que tu verdad está equivocada y buscar amoldearte a lo que Dios quiere para tu vida. Dice que nosotros entendemos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, vamos a empezar a hacer cambios en nuestra vida. Y podemos pensar que es demasiado difícil dejar alguna cosa, es demasiado difícil soltar algunas cosas, pero Jesús, si comparamos con lo que Jesús hizo en esa cruz, no hay comparación con lo que Él hizo. Él dejó 35 años de su vida limpio de pecado, dejó su vida ahí en la cruz, murió de la peor forma, tuvo traición, todas las peores cosas que vos te podés imaginar. Él pasó ahí. Y a vos te está pidiendo que cambies, que sueltes algunas cosas para que puedas amoldearte y que puedas hacer lo que Él quiere que hagas para tu vida. Tenemos que buscar esto realmente, hermanos, amoldearnos a su verdad. No hay comparación lo que Él pasó con lo que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces, otra vez, inclusive no queremos cambiar completamente. No se compara lo que Él hizo con lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hay en tu vida que Dios te está pidiendo que cambies? ¿Le estás adorando en espíritu y en verdad? ¿Estás teniendo cambios en tu vida? ¿A quién le vas a compartir tu vida al 100% para que te pueda hablar y decirte cuando vos te estás alejando de la verdad de Dios? Busquemos esto realmente, hermanos. Les animo a que puedan pensar en esto y vamos a orar para terminar.